Hola mis hermanos, ¿qué tal? Los saludo desde aquí. Muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes, con estos estudios bíblicos. Bueno, este es el primero y espero que sean más, porque realmente necesitamos conocer más al Señor, necesitamos conocer más de su palabra, porque dice que aquel que guarda mi palabra, dice me ama. Amén. Y cuanto más conocemos de Él, más tenemos que amarlo al Señor. Amén. Y un tema que quiero empezar con estos estudios es a causa de la venida del Señor. La venida del Señor y su iglesia. ¿Cómo está la iglesia en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y para eso vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Te invito a que puedas abrir tu Biblia ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Acá el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Tesalónica, habla con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, no se muevan de su manera de pensar. Amén. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo? A la manera de pensar conforme a la palabra, a lo que hemos adquirido, a lo que hemos sido renovados. Amén. Venimos de adquirir pensamientos en el mundo y en este sistema de que no lo ha ido tan bien. Hemos tenido muchas luchas, muchas pruebas, y realmente cuando llegamos al camino del Señor, Dios cambia esos pensamientos y pone por nuevos, que esos corresponden pensamientos que vienen a través de conocer la palabra del Señor. Ahora bien, ¿para qué nosotros tenemos que hoy aferrarnos a esos pensamientos? Para no ser engañados. Ahí es donde quiere llegar el apóstol Pablo. De no ser engañados, de mantenernos en los pensamientos del Señor. Amén, porque el Señor Jesús dijo, no saben que en aquellos tiempos van a venir falsos maestros conforme a sus malos pensamientos, y a muchos engañarán. Y dice que aún hasta los escogidos. Amén. Entonces el apóstol Pablo habla con respecto a su venida, diciendo que antes de que Él venga, va a venir la apostasía. Amén. ¿Y qué es la apostasía, mi hermano? La apostasía es volverse de la fe genuina. Y el apóstol Pablo ahí sigue hablando de que la apostasía es todo lo que se levante como objeto de culto que no sea Dios. Amén. Es volverse de una fe genuina. El apóstol Pablo también a la iglesia de Corintios dice, me temo, hermanos, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, muchos sean extraviados de una fe genuina. Y el apóstol Pablo temía de que los hermanos sean engañados por estos falsos maestros, estos falsos profetas, para que realmente lleven muchos por un camino del engaño, por un camino del error. Pero para eso estamos levantando estas palabras, para que realmente traer discernimiento, mi hermano. Discernimiento es saber ver entre lo verdadero y lo falso. Y eso viene a través de un conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Y tenemos que darle gracias al Señor por poder abrir nuestros ojos y poder saber que sin su palabra no somos nada. Amén. Vamos a seguir viendo en Mateo 7, del versículo 13 al versículo 15, vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Ahora, ahí la palabra está hablando, porque muchas veces se ha interpretado esta palabra como que la puerta ancha y espaciosa son la gente que no conoce del Señor. Pero está hablando acá de que se van a levantar falsos maestros que conforme a sus malos pensamientos y conforme a lo que ellos piensan, van a llevar a muchas personas por un camino espacioso, por personas que realmente no han guardado la palabra del Señor y han sido extraviadas de una fe genuina por seguir a estos falsos maestros, amén. Y dice que muchos van a entrar por un camino espacioso y por un camino ancho. Y estos son las almas engañadas, amén. Y dice que pocos van a entrar por el camino estrecho, por esa puerta estrecha, por el camino angosto. Y esos pocos son aquellos de que se aferran a la voluntad del Señor y a su palabra, mis hermanos. Porque, ¿cómo conoce el Señor a lo suyo? El Señor conoce a lo suyo. Vamos a estar viéndolo a través de la palabra, en Mateo 7. Ahí seguimos en el capítulo 7, versículos del 16 al 19, vamos a estar leyendo. ¿Cómo conoce el Señor a lo suyo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que el Señor nos conoce por los frutos. Amén. Y hoy vamos a estar viendo un poco las evidencias del árbol malo. Amén. Para que realmente podamos discriminar, separar. Amén. Separar y que realmente podamos traer discernimiento a nuestra vida para poder encaminarnos en la voluntad del Señor y en su palabra. Amén. Y entonces vamos a ver cuáles son esos frutos. Amén. Porque dice la palabra del Señor que Dios nos va a conocer, Jesucristo nos va a conocer por los frutos. Ahora, ¿serán los frutos la cantidad de almas de la congregación? Porque a veces no han enseñado eso, que cuantos más almas traigas es como que más fruto tenés. No. ¿Será fruto la música linda que pasa dentro de la iglesia? No. ¿Serán fruto las prédicas? ¿Serán fruto las riquezas o los logros que puede hacer materialmente? ¿Serán fruto los megatemplos que puedan llegar a hacer los ministros? ¿Serán fruto tener los dones de lengua o las liberaciones que se hagan, las profecías, los milagros? ¿Serán fruto venir a la iglesia, diezmar, ayunar, vestirse con poder y modestia? ¿Serán fruto? No, mi hermano, eso no son frutos. Amén. La palabra del Señor en Mateo 7, del 20 al 23, si me acompañas, dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca conocí apartado de mí hacedores de maldad. Así que el Señor los va a conocer por su fruto. Y ahí lo dice bien clarito. Dice que muchos se acuerdan de la palabra que habíamos visto un poquito más arriba. Dice que muchos van a entrar por un camino espacioso a causa de los falsos maestros. De estos que realmente los llevan por el camino del error. Pensando que los frutos son las liberaciones, que son las predicaciones, que son aún mismo echar fuera demonios, mi hermano. Eso no son los frutos que el Señor va a conocer, sino lo declara bien la palabra, que los frutos que el Señor no va a conocer por ser suyo, va a ser aquellos que hacen la voluntad del Señor, aquellos que se aferran a su palabra y la obedecen, mis hermanos. Entonces hay un error, hay algo que no pueden llegar a ver, pero el Señor lo dice y lo plasma bien clarito en la palabra, mis hermanos, y tenemos que estar atentos, porque en ese día dice que el Señor a muchos no lo va a conocer y le va a decir:
jamás os conocí, alejado de mí, hacedores de maldad o practicantes de iniquidad. Ahora tenemos que ver cuáles son esos frutos malos de que hacen y de que están practicando iniquidad, están practicando esas maldades dentro de los ministerios, dentro de las congregaciones. Vamos a estar viendo eso, mi hermano, para que el Señor ponga más claridad a nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son las iniquidades de los engañados? ¿Cuáles son las iniquidades de estos falsos maestros, de estos falsos profetas? Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en 2 de Pedro 2:15. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad o iniquidad. Mi hermano, este profeta, el profeta Baal, una de las cosas que lo caracterizaba es por vender su ministerio, de poder profetizar a cambio de un lucro, ¿no? De lucrar con eso, de tener una ganancia. Amén. Y eso es una iniquidad. Hacer negocios en la iglesia. Y hoy podemos ver todo tipo de negocios dentro de las congregaciones. Podemos ver buffet, podemos ver venta de remeras, venta de libros, todo para lucro, para beneficio personal. Amén, mis hermanos. Y eso al Señor no le agrada, no lo ve con agrado vender o hacer negocios dentro de la congregación, mis hermanos. Esto lo dice la palabra, y es así, dice que por hacer esta iniquidad, el día de mañana, dice que muchos le dirán: pero Señor, hemos predicado en tu nombre. Dice: alejado de mí, hacedores de iniquidad. Una de las iniquidades es hacer negocio dentro de la iglesia. Mis hermanos, hoy a veces nos da cosa de poder ver hermanos que usan el nombre de Dios en vano para hacer lucro a beneficio de eso, para ellos. Y eso es una gran iniquidad. Yo no digo que puedas vender lo que puedas vender. Vos, por ejemplo, vender vestimenta, vender remeras o vendelas, pero no pongas el nombre de Dios en el medio para hacerte un beneficio a nivel personal. Esa es una iniquidad que hay que erradicar de adentro de la iglesia, mi hermano. Amén. Lo dice el Señor, es palabra del Señor, amén. Así que bueno, vamos a seguir con las maldades, con las iniquidades. En segundo lugar, vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 23. Amén. Y vamos a hablar de la historia de Simón el mago, el ex mago. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad o iniquidad veo que estás. Así le decía cuando Simón el mago, ya era ex mago, era brujo de esta ciudad, el cual Felipe había venido, había predicado, y él se convirtió en medio a medias, digamos, a tal punto de cuando vieron que ellos oraban para que la gente recibiera el Espíritu Santo, él quiso lo mismo. Y dice que él quiso pagar para tener un favor de Dios. Amén. Y vamos lo mismo, no podemos comprar el favor de Dios con dinero. Y a veces dentro de las congregaciones podemos ver el tema de los pactos, el tema de sellar la palabra, el tema de las ofrendas especiales, el tema de los diezmos, el tema de las maratónicas, tantas cosas que encierran estos de comprar el favor de Dios con el dinero, mi hermano. Y pasamos del mundo de la lotería, pasamos a estar dentro de la iglesia y querer dar para poder recibir. Cuando bien claro en la palabra está de que eso no se puede hacer, mi hermano. No podemos buscar el favor de Dios con nuestro dinero, porque eso lo ve con desagrado el Señor. El Señor dice que nos va a ayudar en cada momento conforme a las necesidades que tengamos.
Y en Santiago bien clarito lo dice la palabra, que a veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos conforme a nuestros deseos y nuestras pasiones. ¿Y eso conforme a qué? A que realmente muchas veces porque nos enseñan mal, ¿me entiendes? Queremos dar sabiendo que el Señor nos puede llegar a bendecir. Y cambian, tuercen la palabra diciendo Dios bendice al dador alegre. Con la palabra no dice eso. En la palabra dice Dios ama al dador alegre. Y ya cambian una palabra y ya te cambia todo. Mi hermano, no te dejes engañar. No caigas en esa iniquidad, no caigas en esa maldad. Huí de esos falsos maestros que te llevan por un camino espacioso. Porque a muchos están llevando. Y para eso son estos estudios bíblicos, para que el Señor pueda abrir nuestros ojos espirituales, el velo que hay muchas veces y que no lo dejan ver. Y tenemos que pensar como Dios piensa. Ya no tenemos que pensar como pensamos en el mundo. Porque acá no es cuestión de defender al pastor Julio o a una persona o a un ministerio, sino que tenemos que saber aprender en este tiempo a defender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a otra iniquidad, que está en Hechos, capítulo 1, versículo 18. Amén. Y habla de Judas Iscariote. Dice así la palabra del Señor. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus extrañas se derramaron. Amén. Judas Iscariote, una de las maldades que tenía y la iniquidad que tenía en su corazón, es que sustraía las ofrendas de que eran de Dios, del Señor, y para la iglesia, las sustraía para beneficio personal. Amén, mi hermano. Y hoy podemos ver en muchas iglesias la mala administración de ministros, de los pastores, amén, que hacen y que realmente están haciendo mal las cosas. Amén, porque vamos a hablar un poco sobre las ofrendas, amén, y su administración. El apóstol Pablo, una de las cosas que dejó bien en claro es que es nuestro apóstol y nuestro maestro, y dejó mandamientos en la iglesia correspondiente a lo que son las cartas pastorales, para dejar de ejemplo, mi hermano, cómo se tienen que manejar los ministros tras el Nuevo Testamento. Amén. Y una de las cosas que nos deja el apóstol Pablo correspondiente a lo que es el trabajo, una de las cosas que decía él era que nosotros, o él, trabajaba de día y de noche sosegadamente. Dice, ¿para qué? Para no ser de carga a los hermanos. Y dice que había muchos que no querían trabajar. Y el apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Pero una cosa que me queda a mí, que dice el apóstol Pablo, es que una de las cosas por mayor que él hacía era por dar ejemplo, mi hermano. Él dejó ejemplo, es que el ministro, el verdadero ministro, el genuino ministro del Señor, aquel que trabaja, que realmente lo haga sabiendo de que tiene que ser ejemplo. Amén. Y hoy vemos que hay pastores que no trabajan. Hay pastores que viven de las ofrendas y esa ofrenda la usan como beneficio personal. Y se acuerda de esta iniquidad de Judas, que usaba las ofrendas para beneficio personal. Tenemos que tener mucho cuidado, porque las cosas del Señor son sagradas. Ahora, el mismo Señor Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario. Y cuando hablamos de eso, mi hermano, mismo el Señor Jesucristo habla de que todo lo que pongan delante de tu mesa para comer, eso lo tenés que aceptar. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Está hablando que la palabra salario viene de alimento, mi hermano. Del alimento. Digamos, vos podés trabajar para el Señor y recibir de esos alimentos para tu casa, es lo que permite el Señor. Pero para beneficio personal no. Y hoy podemos ver el uso o la mala administración de que hay
dentro de la iglesia, ¿no? De, qué sé yo, ministros que tienen su hogar con servicio doméstico, a sus hijos lo mandan en colegios privados, tienen su auto y no trabajan. Entonces, claro, viene una persona del mundo, llega dentro de la iglesia, ve que el pastor no trabaja y que tiene todo ese mover económico, ¿y qué va a decir? Yo quiero ser pastor. Y bueno, ya ahí pone sus ojos, no la mirada en Jesús, sino pone la mirada en un hombre. Y ya está entrando en otra iniquidad, amén, que se llama idolatría. Pero vamos al hecho, mi hermano, de que una iniquidad trae por consecuencia otras iniquidades. Por eso no podemos querernos más inteligente que el Señor, cuando el Señor ya a través del apóstol Pablo, que es maestro y nuestro apóstol, nos deja constituidos los mandamientos para el orden de la iglesia. Y el ejemplo que él hizo es para dejarnos de ejemplo a nosotros. Amén. De que si él trabajó, nosotros también tenemos que trabajar. Amén. Y todo eso va a ser para que el mundo crea, mi hermano. Para que el mundo crea y no haya tanto mal testimonio o se hable tanto mal del pueblo del Señor. Amén. De la iglesia. Amén. Mi hermano, esto lo dice el Señor. Amén. Y le tenemos que dar gracias por eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a estar abriendo la Biblia en Mateo 23, versículo 28. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén, mi hermano. Acá el Señor Jesús, ¿de quién habla? ¿De quién está hablando? De los fariseos. Los fariseos, en otra parte de los evangelios dice que ellos amaban el dinero. Amén. Andaban con sus trajes pipí cucú, todo despampanantes, lujosos, que vivían de apariencia. Y podemos ver esa iniquidad hoy por hoy dentro de estos falsos maestros y estos falsos ministros, viviendo de apariencias, ¿no? Cuando nosotros vemos el ejemplo del apóstol Pablo, de que él a los filipenses le decía, me gozo de poder compartir mi vida con ustedes. Y marcando un ejemplo, ¿no? De poder ver una integridad, no solamente dentro de la congregación, sino fuera de la congregación. Amén. Nosotros tenemos que ser íntegros, y a veces esa integridad se rompe a través del hombre. ¿Por qué? Porque no se esconden a través de diversas cosas que hacen dentro de los ministerios para provocar un misticismo, para provocar que la gente siga toda esa corriente, mi hermano. Pero son todas cosas del mundo. Amén. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser ejemplos, tenemos que tener un corazón predispuesto para poder ser genuinos, ser íntegros, no solamente dentro de la congregación, sino en cada área de nuestras vidas, en nuestro trabajo, con nuestra familia, viendo cómo tratamos a nuestros hijos, y bueno, ser ejemplo en todas las cosas. Amén, mi hermano. No vivir de apariencia, porque la apariencia, eso viven muchas personas en el mundo, pero nosotros no somos de este mundo, si no tenemos herencia, una herencia no terrenal, sino una herencia celestial, mi hermano. Así que en esta tarde vamos a seguir viendo, esto es otra iniquidad, y a través de esta iniquidad podemos ver que el día de mañana el Señor, muchas personas se van a acercar y le van a decir, pero Señor, no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le va a decir, jamás os conocí, alejado de mí, practicantes de iniquidad, hacedores de mal. Amén. Vamos a seguir viendo. Por último, otra iniquidad más, que se encuentra en primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice así, vamos a ver un poco de la historia del rey Saúl. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Amén. Saúl
fue el primer rey de Israel, el cual Dios había escogido y había levantado. Y una de las cosas que el Señor quería hacer era vengarse, ¿no?, de un pueblo que había sido tan malo con el pueblo de Israel, que eran los amalecitas. Y Dios había instituido de que vayan y destruyan todo lo del anatema, todo referente a lo que era Amalek. ¿Y qué había hecho? Saúl y su ejército había ido y había perdonado la vida del rey amalecita y del ganado y de las cosas que realmente podían ser sacrificadas para el Señor. Amén. Le había parecido bueno al pueblo y bueno, pero vamos a esto. Saúl se creyó más inteligente que Dios y cayó en una desobediencia. Cuando vino Samuel, que ya había recibido palabra del Señor Samuel, Saúl, una de las cosas que hizo es decir: he hecho conforme a toda la palabra. No dijo no dijo la verdad, dijo a toda la palabra que Jehová me ha mandado, que el Señor me ha mandado. Y Samuel le contestó: ¿y qué es el valido de esas ovejas? Diciéndole de que él había desobedecido el mandato del Señor, que había desobedecido la voluntad del Señor, que había desobedecido la palabra del Señor, por cuanto había hecho lo que a él le parecía. Y esa es la iniquidad que hay dentro hoy y la que llevan muchos falsos maestros, falsos ministros, que se creen más inteligente que Dios, conforme marcan cosas adentro de la iglesia como mandamientos de hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, o filosofías o cosas al orden de este sistema. Cuando Dios pone un orden divino en las cosas, podemos hablar del orden de Dios en cuanto a la Trinidad. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús habla en los Evangelios, dice que mi Padre es mayor que yo. ¿A qué se refiere Jesucristo? Se está refiriendo a la autoridad del Padre. En cuanto a la venida del Señor, dice que el Padre sabe el día y la hora en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ni el Hijo ni el Espíritu Santo saben eso. ¿Por cuánto qué, mi hermano, es eso? ¿Por cuánto la autoridad? Eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea menor al Padre. Amén. Si no, estamos hablando a un orden de autoridad. Y ese orden de autoridad lo podemos ver en la iglesia. Amén. Conforme a que Dios ha puesto a los pastores, ha puesto ancianos, ha puesto diáconos, a un orden divino. Ese orden podemos verlo dentro del matrimonio, cuando Dios pone al hombre como cabeza del hogar. Pero eso no quiere decir que el hombre sea más que la mujer, o la mujer más que el hombre, sino un tema de orden, mi hermano. Es un tema de orden. Eso lo podemos ver también en cuanto a las huestes de maldad, sabiendo que Satanás es cabeza y después están los principados, potestades y huestes de maldad. Un orden. Y podemos ver que estos falsos maestros, conforme a, no sé, que se creen más inteligente que Dios, ponen dentro de la iglesia conforme a lo que ellos ven, a lo que a ellos les parece, y ahí entran en el error. Amén. Que Dios nos ayude a poder realmente sujetarnos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la desobediencia de Saúl fue una media desobediencia. Y a veces las cosas vienen a medias, pero una cosa es a media, no llega a ser una verdad completa. Y las cosas a medias se les llama mentira. Y ahí es donde muchos entran en un error, en un engaño, mis hermanos. Saúl, al ser desechado, abrió puertas a otras maldades. Una de las cosas que se había propuesto en su corazón es dejar
a su hijo en cargo, dice, bueno, a que todo lo que él había logrado no se lo iba a dejar a David. ¿Se lo iba a dejar a quién? A Jonathan, a su hijo. Y hoy podemos ver eso mismo dentro de la iglesia. Cosa que arma el hombre, cosa que arma conforme a su corazón. No se le va a dejar a aquel que tiene llamado. Si no vemos dentro de la iglesia negocios familiares. Amén, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque es verdad, una maldad transgrede a otra maldad. Y realmente tenemos que orar para que el Señor esté erradicando todas estas cosas dentro de las congregaciones. Y ya le reitero, mi hermano, no es por defender a un pastor, ni es por defender a un ministerio. Tenemos que defender más que nunca la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta tarde te saludo y los vemos la próxima. Este es el primer estudio y vamos a estar viendo consiguiente en el próximo estudio hablando de los buenos frutos, de aquellos que aman la venida del Señor. Así que bueno, te saludo con paz. Hasta la próxima. Dios te bendiga.